Al concluir el viaje del Papa Benedicto XVI, vale la pena hacer una evaluación realista y sobre todo una evaluación que a nosotros los católicos nos ayude a distinguirnos de la completamente confusa y pesimista evaluación hecha por la prensa secular. Antes de comenzar el viaje del Papa habíamos dicho que la visita del Papa estaba siendo descrita y se le estaban planteando desafíos que eran absolutamente inalcanzables, como si se estuviera preparando el terreno anticipadamente para que al final de la visita se dijera que la visita había fracasado. Aparentemente fue así y me alegro haber tenido la oportunidad de advertir a los católicos sobre esta maniobra de una prensa que quiere ver la visita del Papa fracasar y que ha querido ver esta visita del Papa fracasar. Hay que señalar que comparar las críticas que se han levantado de parte de algunos sectores musulmanes como judíos después de la visita del Papa y comparar con el hecho de que esas críticas no se levantaron después de la visita del año 2000 del Papa Juan Pablo II, es una comparación absurda que trata de hacer creer que mientras que Juan Pablo II era un hábil actor político, este Papa no lo es. Ni Juan Pablo II fue un actor político, ni este Papa lo ha sido. Los dos fueron agentes de evangelización, pero ambos tuvieron circunstancias completamente distintas. En el año 2000, todavía no había pasado el atentado del 11 de septiembre del 2001, que cambió completamente la percepción de los musulmanes en el mundo y cambió completamente la autopercepción de los musulmanes de sí mismos. Los antagonismos, las tensiones, los atentados, las acciones de Al-Qaeda y de los talibanes cambiaron completamente el rostro de la región. No se había en consecuencia producido la intervención norteamericana en Irak y en Afganistán. Y en consecuencia no había la intensidad de la prédica intolerante musulmana de algunos segmentos más radicales del Islam contra los cristianos y contra los judíos. En Irán no había un gobierno como el de Ahmadinejad que promete la destrucción del Estado de Israel. Y en consecuencia no había un Israel que está amenazando con atacar Irán de manera preventiva para impedir la destrucción de Israel. En ese momento había un gobierno estable en los territorios palestinos gobernados por el grupo Fatah. Hoy en día, uno de los dos sectores que componen los territorios palestinos, la Franja de Gaza, está controlada por un movimiento terrorista, reconocido como terrorista internacionalmente, partidario de la destrucción del Estado de Israel, el grupo Hamas, con el cual Israel ha tenido una confrontación. En consecuencia, las polarizaciones que se han ido dando en segmentos de la población, al punto que la actual coalición que gobierna Israel es una coalición de línea muy dura, la actual situación, era absolutamente distinta a la coyuntura que encontró el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II encontró una coyuntura que era mucho más esperanzadora, que miraba hacia el futuro con la posibilidad de algunos acuerdos de paz significativos. Hoy en día, esos lamentablemente no son acuerdos que se vean como viables. Y esa es la razón por la cual, durante la visita del Papa Juan Pablo II, el año 2000, no vimos episodios penosos como los que vimos en este viaje cuando, por ejemplo, un clérigo musulmán tomó la palabra, no acabó nunca de hablar, habló en árabe sin que nadie entendiera, lanzó diatribas contra los israelíes y contra los judíos, quiso forzar la mano a un papa que no entendía porque él hablaba en árabe, malogró el encuentro porque hizo que varios judíos ofendidos se retiraran del encuentro interreligioso. Y luego también en el encuentro que siguió al Muro de los Lamentos, el Papa tuvo que encontrarse con dos clérigos judíos que supuestamente le dieron la bienvenida y que no terminaron de hablar nunca. O sea, unas palabras de bienvenida tienen que asegurarse que van a ser más breves que las del Papa. Y cualquiera que ha visto cómo ha estado hablando el Papa se da cuenta que el Santo Padre ha estado hablando muy breve, ¿no? Y ha estado hablando de manera muy breve, muy concisa, y sin embargo, no, la reacción y la respuesta
de estos judíos fue completamente inapropiada, no de un buen anfitrión, para nada. Sin embargo, la visita del Papa no puede ser considerada un fracaso de ninguna manera basada en estas críticas, porque estas críticas, como los que al día siguiente de la visita del Papa al memorial del Bad Yashem, donde el Papa pronunció las palabras más hermosas que se puedan haber pronunciado sobre las víctimas del horroroso holocausto de los 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al día siguiente habían sectores que decían no fue suficiente la pedida de perdón, etc. ¿Qué cosa querían? Querían que la iglesia dijera nosotros somos culpables del holocausto judío. La iglesia no es culpable del holocausto judío. Muchísimos católicos siguieron el destino de los judíos en los campos de concentración, como los más famosos que conocemos, como es el padre Maximiliano María Kolbe o el padre Titus Bramsma, pero existen muchísimos otros que simplemente terminaron allí en algunas campos de concentración que estaban casi exclusivamente dedicados a sacerdotes y a religiosos católicos, ¿no? Fue el iluminismo, el humanismo ateo que dio lugar al comunismo y al nazismo, el que es de alguna manera responsable histórico de esos crímenes. Y tratar de culpar a la Iglesia Católica para lograr una situación de ventaja política no significa el deseo de establecer un diálogo. En consecuencia, estas críticas demuestran que los sectores radicales que querían utilizar la visita del Papa para beneficios a corto plazo y totalmente políticos e ideológicos fracasaron. Y que en cambio, los objetivos del Papa, que fueron animar y alentar a la comunidad cristiana en Tierra Santa, abrir el diálogo con sectores moderados como lo hicieron con grupos importantes de israelíes que acogieron al Papa muy bien, o por ejemplo el rey y el príncipe de Jordania y la reina de Jordania, que fueron anfitriones magníficos y se comprometieron a seguir con el diálogo, justamente han demostrado que los objetivos del viaje del Papa no van a ser materia interesante para los efímeros titulares de una prensa moribunda, sino que van a ser capítulos para libros de historia que van a demostrar que esta visita marcó un hito importante y nosotros los católicos tenemos que darle gracias a Dios por el Santo Padre, por su viaje, por los frutos de su viaje y por lo que en el futuro este viaje va a deparar, y en el futuro relativamente distante, porque a corto plazo las perspectivas ciertamente son oscuras y eso lamentablemente no ha cambiado. Que tengas un buen día.